la econometría no paramétrica, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de lo que son los histogramas y las funciones de densidad de kernel, las funciones de probabilidad de densidad de kernel. Posteriormente vamos a ver ya relaciones bivariadas. eh, y finalmente vamos a terminar con algunos análisis de regresión no paramétrica multivariada. Eh, finalmente tenemos las limitaciones de este tipo de regresiones. Entonces, ustedes son libres de interrumpirme en cualquier momento. Si tienen alguna duda, simplemente prenden su micrófono y hablan porque no puedo ver el chat, así que están libres de interrumpirme en cualquier momento. Y bueno, no, entonces, en este primer punto, quiero, eh, quería facilitar el material, creo yo, que es necesario para cubrir esta temática. Ahí les ponía los niveles, ¿no? Qué tan avanzado, intermedio o básico es los libros que les estoy presentando a continuación. Entonces, primero tenemos el libro, yo creo que el libro con el que todos deberíamos aprender econometría es este de Cameron y Trivedi, Microeconometrics Using Stata. Es un libro de nivel básico, intermedio, aplicado. Ahora bien, cuando hablamos de econometría no paramétrica, no es tan básico, ¿no? Porque nosotros nos hemos centrado, creo yo, al menos los economistas y los ingenieros financieros, nos hemos centrado sobre todo en hacer econometría paramétrica, ¿no? Entonces, tenemos un montón de supuestos que tenemos que ir rompiendo y deslindándonos de aquellas creencias que tenemos por detrás. Pero yo creo que ese es el libro con el cual todos deberíamos empezar. Les puse, si ustedes le dan clic a cualquiera de los libros, tiene un enlace, los va a llevar a la página donde está la hoja del libro. Adelante. Vale, muchas gracias. ¿Cómo se hace eso? No estoy entendiendo esto. A ver, toda la pantalla. Ya. Ah, perfecto. Creo que sí. Eh, ahora sí, todos me confirman que Se ya, ve, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, les decía, están estos 4 libros, según los niveles. Claro, aquí cuando hablamos de econometría no paramétrica, les decía, no hay un nivel básico, creo yo. Lo básico sería estimar un histograma y una función de kernel, e incluso estimar un kernel es algo complicado. Ya vamos a ver por qué más adelante. Estos son los 4 libros, creo yo, básicos, intermedios y uno más avanzado. Bueno, este avanzado yo les aconsejo, o bueno, es mi sugerencia que se quede para estudios de maestría y específicamente en econometría porque es algo más complicado. Ya ahí están hablando de econometría no paramétrica, de series de tiempo, de datos de panel, pero a un nivel teórico, ¿no? Están haciendo estadística teórica, econometría teórica. Es, es otro mundo. Para comenzar, creo yo que podemos usar este Microeconometrics Using Stata de Cameron y Trivedi y este otro Applied Non-Parametric Econometrics. Este está con códigos en R. Yo sé que si ustedes los buscan en internet los van a encontrar de todas formas. Yo les puse aquí los links a diferentes páginas. No se puede difundir, creo yo, piratas, pero bueno, tal vez si tienen suerte, algún colega les puede prestar o pasar. Mínimamente es Microeconometrics Using Stata para aprender lo básico de econometría no paramétrica. Ahora bien, ¿cuáles son o en qué se diferencia
los métodos paramétricos y los métodos no paramétricos, hablando específicamente de econometría. Los métodos paramétricos, por lo general, ¿no? Esto es lo que nos enseñan a todos en el pregrado e incluso en maestría, ¿no? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a hacer supuestos sobre las distribuciones de probabilidad de los términos de error. Generalmente asumimos, ¿no? Nos dicen, usted estime esta regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios y si la regresión es insesgada y consistente, entonces usted obtendrá unos residuos que se distribuyen de forma normal, en forma de campana, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos esos modelos, luego tenemos otros modelos, ¿no? También paramétricos, que, eh, que son Poisson, binomial, log normal, exponenciales, betas. Hay muchísimos, ¿no? Nosotros no le decimos a un modelo por si acaso, y esto es este creo que es una, no sé, una mala información ahí que está circulando. No le decimos no paramétrico porque no es lineal. No, puede ser no lineal, no hay problema. De hecho, las regresiones por MCO también pueden ser podemos poner términos no lineales, ¿no? Pueden ser cuadrados, pueden ser cúbicos, etcétera. Aquí lo que no conocemos, la diferencia es entre un paramétrico y un no paramétrico, es que en el no paramétrico nosotros no sabemos cómo se distribuyen los errores de una regresión. Aquí nosotros de entrada diríamos MCO, ¿para qué? Si yo no conozco cómo funciona Y en función de X1 y X2, podría ser un MCO y podría ser un no paramétrico simplemente para comparar los resultados y ver si se asemejan. Claro, si no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los coeficientes de regresión métrico por MCO y el no paramétrico por algún método de regresión, entonces yo diría, ah, bueno, este debe ser paramétrico, ¿no? Pero muchas veces no sabemos. La otra cuestión es que en los métodos paramétricos nosotros necesitamos asumir una forma funcional entre las variables, ¿no? Tenemos que decir que y está en función que y es una función lineal de x, ¿no? O y es una función eh, cuadrática o cúbica de x, o es una log lineal, o es una log, ¿no? Entonces, asumimos cierto tipo de formas funcionales y las asumimos porque, bueno, se nos ha enseñado que MCO minimiza los términos cuadráticos, ¿no? Minimiza los errores al cuadrado, y nos da unos estimadores relativamente insesgados, consistentes, cuando tenemos muestras que tienden a infinito, ¿no? Ahora, esto también es relativo, ¿no? ¿Cuándo una muestra tiende a infinito? Entonces, no sabemos. Y como no sabemos, es mejor, ¿no? A veces utilizar los métodos no paramétricos como una forma de comparar a las estimaciones paramétricas y decir, no hay mucha diferencia entre el no paramétrico y el paramétrico. Esta debe funcionar de forma lineal o log lineal o cuadrática, lo que conozco. Ya vamos a ver más adelante también por qué no son nuestros favoritos, ¿no? Al menos para la gente que está dedicada a la econometría, los no paramétricos son los favoritos. Y una de estas razones tiene que ver también con el costo computacional. Los métodos paramétricos son menos costosos en términos de tiempo esperado por resultados. Es decir, yo meto los datos a, digamos, Stata o AR, ejecuto algunas líneas de comando y obtengo las salidas de regresión. Están ahí. Pero en un método no paramétrico es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque un método no paramétrico hace estimaciones locales. Más adelante vamos a ver qué significa local, pero así, a grosso modo, podemos decir que si nosotros tenemos y en función de x, ¿no? En un método no paramétrico,
como no conocemos la forma funcional, no podemos asumir linealidad, así que tenemos que ir descubriendo cómo se va a ir formando la curva de relación entre la variable y x, ¿no? Puede ser lineal, puede ser cúbica, puede ser función pleno, etcétera. No lo sabemos. En los métodos paramétricos, nosotros podemos agregar muchísimos regresores. En los no paramétricos también. El problema es que computacionalmente es muy costoso. Una regresión con unas 5 variables en un método no paramétrico, y si tenemos, por decir algo, un tamaño de muestra de 500, va a demorar hasta unos 2, 3 minutos, ¿no? En cambio, a una regresión lineal múltiple por MCO le tomará unos 10 segundos. Ahora uno dice 5 minutos no es nada, claro, pero no es que la primera regresión que uno corre encuentra, ¿no? Resultados, pues sí, me faltaba una variable de interacción, oh, me faltaba una dicotómica, podía haberlo elevado, podía haber, no sé, sí, agregar o hacer términos de interacción entre tres variables, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchas cosas se te olvidan. O puedes ir a la literatura y revisar y resulta que x1 tenía que estar multiplicado por x3 y x3 había tenido que estar multiplicado por x4, etcétera. Es todo un lío, entonces. Nunca sabes de primeras cuál va a ser la regresión que tú tienes que correr. Incluso aunque la teoría te diga, hay muchas otras teorías que te dirán, no, a esta variable también necesitas agregar. Entonces, súmenle, ¿no? De 5 minutos en 5 minutos van a tener 6 horas de regresiones para recién encontrar un resultado. En cambio, los paramétricos es relativamente sencillo, ¿no? Agregar términos, crear las interacciones, las dicotómicas, etc. Bien. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Dale, no hay problema. Listo. Ahora, bien, comencemos con lo primero. Esta es la entrada, creo yo, a los métodos no paramétricos, y es el análisis univariado, ¿no? Yo sé que todos conocen lo que es un histograma, o mínimamente lo han visto en estadística 1, creo yo. Siempre vemos histogramas, nos dan ahí una lista de datos, nos dicen ordénelos, haga rangos para los datos y luego haga un conteo, ¿no? Y luego grafique. Básicamente de esa forma hemos dibujado un histograma. Bueno, aquí solo para ser formal, un histograma es una representación gráfica de la distribución de una variable aleatoria. Lo que les decía, para construir un histograma, primero debemos dividir los datos en intervalos llamados bins, ¿no? Cada uno de estos rectángulos es un bin. Y estos rectángulos tienen, ¿no?, cierto tamaño, bueno, cierta medida de ancho, ¿no? Tienen un ancho cada uno de ellos. Por ejemplo, el ancho de este primer gráfico, el ancho de los bins de este primer gráfico es de 1. El segundo tiene bins con un ancho de 0.5 y el último bins de 0.25. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable que está tomando valores entre 0.5 y 3.5, los bins podrían ser de 0.5 a 1, de 1.01, digamos, a 1.5, de 1.51 a 2, de 2 a 2.5, de 2.5 a 3, ¿no? Está yendo de 5 en 5, de 0.5 en 0.5. Ese es el ancho, ¿no? El 0.5. Ah, una vez que creemos, aquí tenemos seis posibles bins, ¿no? Y luego de nuestra lista de datos, contamos el número de veces que las observaciones de la variable de estudio
caen dentro de ese bin. Entonces yo tengo datos por decir 0.6, 7, 8, tengo esos tres datos. Entonces en el intervalo entre 0.5 y 0.10 deberían caer tres observaciones. Y tres observaciones vendrían a ser, si digamos tengo 30 datos, viene a ser el 10%, ¿no es cierto? Bueno, de esa forma vamos construyendo los bins, y dentro de cada bin simplemente está un conteo. ¿Y por qué aquí está la densidad? Porque simplemente yo estoy aquí diciendo, bueno, como les decía, me caen tres observaciones dentro del primer bin que está entre 0.5 y 1, tengo 30 datos, es el 3%, entonces será el 3%. En la segunda, entre 1.5 y 1.1 y 1.5, ¿sí? eh, va a estar digamos que el 34% de las observaciones, entre 1.5 y 2 estará casi el 42% de las observaciones, entre 2 y 2.5 estará, no sé, el otro 42%, y al final entre 2.5 y 3 estará digamos que un 30%, o algo por el estilo. El punto es que todo esto me debería sumar 1 o 100%, ¿no? Si ustedes hacen realmente bien el conteo, sí, sí, sí va a sumar. Aquí estos, bueno, cada bin que cada rectángulo, cada uno de estos rectángulos son los bins. Las bases están determinadas por la medida de los bins. Este es 0,5, este es 1 y este es 0.25. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que son los histogramas? ¿O cómo se construyen estos histogramas? Más adelante lo vamos a ver también cómo Stata nos facilita la vida y nos da estos resultados. Bien. Bueno, aquí lo que les decía, aquí hay una cuestión, ¿no? ¿Cuál de estos realmente es el bin óptimo? Porque aquí yo me estoy dando simplemente, puede ser uno, puede ser el ancho 0.5, puede ser 0.25. Realmente, ¿de cuánto tiene que ser el ancho de un bin? Ok, de estas celdas. Ese es un tema, creo yo, lo podemos dejar por ahora. Es un tema ya de econometría un poco más avanzada, porque, bueno, esto necesita realmente más simulaciones, necesita asumir ciertas formas funcionales, probar varias formas funcionales y simular después, y luego te dicen cuál es el bin óptimo. Para nuestro caso, ¿no? Y para ser mucho más aplicados, podemos dejar que el bin óptimo sea el que Stata nos está sugiriendo. Stata ya hace por nosotros todo este procedimiento de ir descubriendo cuál es el bin óptimo. Entonces, podemos dejarlo ese Stata, eh, o si nosotros tenemos alguna idea de cuál es el bin óptimo para representar a la variable que estoy estudiando, Stata, claro, te permite, es un software bastante amplio, bastante libre, te deja a ti poner, ¿no? Yo quiero que sean 10 bins, te deja, pones los 10, pones bin igual a 10, o quiero que sea 30 bin, entre paréntesis 30, y bien. Eso sería hasta aquí. Lo que yo quisiera ahora que hagamos es que vayamos a Stata, todos abramos Stata y empecemos a graficar lo que son las funciones, perdón, empecemos a graficar los histogramas. Entonces yo les dejé ya un do file preparado, está ahí en el Classroom. Si gustan, podemos hacerlo juntos, o si no, puedo irles mostrando directamente
los resultados y explicándoles, ¿no? Qué es cada uno de estos comandos para estimar los histogramas. Entonces, cubriríamos hasta aquí, hasta la parte 2 en la parte aplicada, y luego volvemos otra vez, ¿no? A lo teórico. No sé cuál es la modalidad con la que ustedes están trabajando, si todo lo hacemos juntos o está bien para ustedes si yo voy explicando cada comando y así no nos vamos retrasando en el proceso. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, lo primero, eh, espero ya en las anteriores clases hayan llevado Stata. Yo estoy manejando Stata 18. Eh, básicamente, bueno, hace mucho tiempo, la verdad es que ya no me muevo utilizando ni esta sección de comando, ni tampoco las pestañas. Bueno, yo ya me acostumbré, lo dejé hace mucho tiempo. Pero cualquier cosa que yo escriba en el do file, tengan por seguro que está en cualquiera de estas pestañas o de gráficos o de estadísticas o en datos, ¿no? Si van a manipular alguna variable o van a crear una variable. Entonces, bien. Entonces, este es el do que creé. Creo yo una buena forma de trabajar en Stata y en realidad de trabajar en investigación es siempre ser lo más explicativo posible con un do, porque no se olviden, ¿no? Ustedes hacen una investigación, sacan sus resultados y obviamente todos los resultados tienen que poder ser replicables. ¿Quién los va a replicar? Los van a replicar eh, los revisores de la revista científica a la que ustedes hayan mandado. Esa es la forma como funciona. Entonces, ustedes hacen la investigación, la mandan a una revista, generalmente una revista indexada, que es la que tiene puntaje académico, y esta revista indexada, bueno, pasará su investigación a los revisores y los revisores le pedirán, ¿no? al coordinador de la revista, bueno, pídeles su do file, su script de R o pídeles sus códigos en el programa que ellos hayan desarrollado. Queremos verlos porque necesitamos replicar cada uno de los gráficos y cada una de las tablas y sobre todo cada una de las salidas de regresión. Queremos ver que lo que dice en el Stata sea igual a lo que dice en su documento de investigación. Entonces traten de ser siempre explicativos posibles, porque si no les va a llegar un montón de correos donde les van a decir, y este comando, o sea, no se debería usar de esta forma, o este comando, ¿por qué estás usando? ¿Quién lo ha creado? Etcétera. Hay mil y un preguntas que les podrían hacer. Entonces, simplemente cada comando vayan indicando, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, la primera parte de este código es simplemente crear y etiquetar variables. Aquí voy a crear dos variables, las horas trabajadas y el salario, porque yo quiero ver cómo el salario impacta sobre la oferta laboral. Las horas de trabajo es un indicador de la oferta laboral. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, yo voy a borrar todo lo que está anteriormente en Stata. Siempre hagan eso porque a veces, como Stata trabaja con el run, algunas veces se quedan algunas estimaciones anteriores o algunas variables quedan por ahí y se puede confundir, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es establecer una semilla. Puede ser cualquier número. Esta semilla de menos, aquí yo le puse -7, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser 1.245.000, lo que ustedes quieran. ¿Qué significa una semilla? Una semilla quiere decir que Stata me va a crear estimaciones o variables aleatorias a partir de este -7. De modo que la próxima vez que yo le entregue, por decir algo, yo aquí lo que quiero hacer es crear una variable aleatoria para, para el salario y para la oferta laboral, ¿no? Stata me puede crear una variable aleatoria, me va a decir, sí, ¿cómo quieres que sea esta variable aleatoria? Primero dime el tamaño de muestra, yo le diré como aquí,
me establezca 200 observaciones. Stata luego me dice, ¿cómo quieres que sea tu variable aleatoria? La primera, yo le digo, genérame una variable X, y X va a venir a ser el salario. Y yo le dije, ¿no? Entonces usted te dice, bueno, te voy a crear una variable aleatoria siguiendo esta fórmula que tú estás colocando aquí. Y te crea. Esa es la variable aleatoria para Carlos. Y digamos que yo saco la media y la media será 5, 40. Luego, Adrián, en su computadora, también le dice a Stata, bueno, para 200 observaciones. Y resulta que Adrián tiene otra media, ¿no? Es 55. Carlos no obtuvo. ¿Por qué? Porque es aleatorio, ¿no es cierto? Vamos a obtener todos diferentes valores. Entonces, si yo quiero que todos coincidamos o estemos muy, muy cerca, que el grado de error sea 0.0001, digamos, nosotros tenemos que establecer una semilla, ¿vale? Cualquier número. En Adrián le pone set -7 a su código, Juana lo mismo, Pedro, etcétera. Todos ponemos set -7. Vamos a obtener los mismos resultados la próxima vez que corramos o que generemos esta variable aleatoria X, que es el salario. Y bien, bueno, yo espero esto, que siempre que estén trabajando con Stata, ustedes tengan, en realidad esto, siempre que estén haciendo una investigación, mínimamente destínenle, por favor, una carpeta a esa investigación, ¿no? Póngale el nombre, aquí yo le puse curso, econometría, no paramétrica, otra carpeta adentro, ¿no? Material de clases y ya. Para que todos los resultados que nosotros vayamos sacando en el Stata se vayan guardando en esta dirección que está dentro de nuestra computadora. Y bueno, después le digo, genérame la variable X, es esta la fórmula, luego genérame una variable Y, que viene a ser la oferta laboral, y que sea igual a 2 más el seno de x más 0.25 por una normal aleatoria. Y bueno, si se dan cuenta, estas dos variables yo las estoy generando, son aleatorias, ¿no? Um, son nuestros inventos, pero nos van a servir para fines prácticos del curso. Lo siguiente, entonces tenemos aquí bueno, las etiquetas de las variables para y y para x, labor bar, yo imagino que eso sí conocen. Y luego pedimos que haga los histogramas. Hagamos los histogramas de la variable y, que es lo que está en las diapositivas. Entonces, el comando es hist o histogram. Stata te acepta hasta 3 letras, por si acaso. Ya reconoce cuál de sus comandos es. Histogram, coma, si están utilizando Stata 18, ya no es necesario poner este comando, graph region color white, que lo único que te hace es, no sé si se acuerda, a ver, vamos a correr este gráfico. Disculpas, corramos todo. Bueno, este es el gráfico, este es el histograma. Stata ya ha definido el bin óptimo, ¿no? Para Stata es, bueno, no te dice cuánto de ancho es el bin, pero te dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 bins. Stata ya definió el número de bins, es 15. El ancho, se supone que Stata ya definió el bin óptimo, ¿no? Su ancho ya está.
Entonces, este es el resultado que destata. La variable se debe estar moviendo entre 0.5 y 3.5, ah, y ahí van cayendo, ¿no? El número de observaciones. ¿Cuántas observaciones están cayendo entre, digamos, 0.5 y 0.67 debe ser el valor? Pueden pedirle a Stata también que mejore esto. El eje horizontal, ¿no? Puede ser de 10, de 0.1 en 0.1, de 0.5 en 0.5, etcétera. Ah, pero bueno, ese es nuestro histograma. Si se dan cuenta, esta variable para nada está siguiendo una distribución normal. De hecho, podríamos decir aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis modas, ¿no? Para nada está siguiendo una distribución normal. Podríamos decir cuál es la media de esta variable. Es un poco complicado, ¿no? Con la fórmula tradicional de promedio aritmético lineal. Sería mejor utilizar un promedio ponderado o algún otro tipo de estimador para saber cuál es la media de esta variable. Esta variable, según lo que estamos viendo, no sigue una distribución normal. De hecho, nosotros sabemos qué tipo de distribución está siguiendo Y. Y es una distribución de 2 más seno de x más 0,25 normal. Esa es la distribución de Y. Podemos ponerle cualquier nombre, ¿no? Podemos ponerle de Juan, ¿no? Entonces, la distribución de Juan para nada es una distribución normal. Tiene otro tipo de valores. El histograma ya nos los está mostrando. Lo siguiente que quisiera ver es qué ocurre si nosotros el gráfico lo hacemos con 30 bins. Entonces, aquí está el código, hist, y, bin, y le ponemos el número de bins que queremos, son 30, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos notar, bueno, de entrada no es una normal, pero ya es un poco diferente a lo que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Anteriormente habíamos dicho, sí, creo que tenemos como 6 modas, pero si ponemos 30 bins, creo yo que tenemos una, dos, tres modas, ¿no? Algunos puntos altos por ahí, algunos saltos. Mm, cambiando la forma, ¿no? Si ponemos 5 bins, esto parece ya una distribución uniforme, ¿no? Parecería que la mayoría de datos están cayendo entre 1.6 y 3.5, ¿no? Entonces está concentrando la mayor cantidad de datos en esta sección derecha. Y de hecho, a mí me parece como ya si fuera una función uniforme. Am, Finalmente, podemos correr este último. Ya, esto es un kernel. Más adelante vamos a ver qué significa exactamente un kernel. Pero esto ya, o sea, es más preciso que un histograma. ¿Y por qué es más preciso? Porque en un histograma nosotros nos hemos dado diferentes bins y ante diferentes bins nuestra percepción sobre cuál es la distribución de la variable ha ido cambiando, ¿no? Esta parece un uniforme, la de 30 parece que tiene 3 modas, puntos altos, muchos saltos, no parece una normal de hecho, y la que tenía los bins óptimos según Stata, no sé, parece que tiene unas 3, unas 6 modas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, y esto tiene que quedar claro, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la forma de los histogramas van a cambiar bastante en función de la amplitud, o perdón, del ancho de los bins, ¿no? Poner menos bins, ¿no? Y que sean más anchos significa perdernos de mucho de lo que puede estar pasando dentro de la distribución de la variable. Poner demasiados bins, como en este caso, implica, ¿no? Que ya es
estamos caracterizando en exceso. ¿Realmente nos servirán para algo tener en cuenta todos estos saltos? Para un estudio, para una investigación, ¿realmente será relevante? Tal vez no, ¿no? Mejor es quedarse, esta es sugerencia, mejor es quedarse con lo que Ostata ya calcula como óptimo, y esta sería una mejor representación de lo que viene a ser la variable. ¿Cómo se interpreta este histograma? ¿No? Podemos decir que, a ver, datos que están, digamos, entre 3 y 3.2 o 3, digamos entre 3 y 3.2, datos que están entre 3 y 3.2, tienen una probabilidad casi del 50% de ocurrencia, ¿no? En cambio, si está entre 3.3, digamos, y 3.5, la ocurrencia es menor al 15%, por decir algo. Lo mismo en el otro extremo, ¿no? Datos que están entre 0.5 y digamos 0.7 tienen una ocurrencia casi del 5%. Eh, y bueno, se puede interpretar de esa forma, igual que como se interpretaba una distribución normal, ¿no? Todo lo que está debajo de la distribución normal suma 1, y lo que estamos viendo por debajo es la probabilidad de ocurrencia de un evento en específico, o la probabilidad de ocurrencia de esa observación en específico. Bien, eso con respecto a los histogramas. Ahora, bueno, aquí está la sintaxis de Stata. Volvamos a lo que son los kernels. Entonces, la estimación de densidad de kernel es un método para estimar la función de densidad de probabilidad de variables aleatorias. Lo que les decía, todo lo que está por debajo de la estimación de este kernel, de esta curva kernel, tiene que sumar 1, igual que en una distribución normal. Con base en esta muestra observada, la estimación de kernel de densidad permite hacer inferencia acerca de la distribución de la variable en la población. Eh, en este caso, nosotros ya sabemos cuál es la población, pero si tuviéramos que pedirle una variable, una muestra aleatoria a esas 200 observaciones que yo creé, tendría que más o menos replicarnos, replicarnos esta distribución de kernel. Obviamente, no a la primera muestra, porque a la primera muestra que yo haga de los 200, por decir algo, yo tengo esas 200 observaciones y es la población. Si yo le pido, bueno, Stata, no quiero trabajar con 40, es suficiente para mí es trabajar con, no quiero trabajar con 200, para mí es suficiente trabajar con 40. Entonces, lo primero que le digo, sácame una muestra aleatoria de 40. Me saca la muestra aleatoria de 40, grafico esa muestra de 40, seguramente no se va a parecer en nada esto, ¿no? Seguramente va a ser uniforme, será una rectangular, será tal vez normal, etcétera, ¿no? Lo que le digo a Stata, ¿sabes qué, Stata? Sácame una muestra de 40, por lo menos unas 70 veces, ¿no? De estos 200 que es la población, sácame una muestra de 40 y repita, y repita el muestreo 40 veces. Y luego de las, o 50 veces, y luego de las 50 muestras de 40 que tú tienes, sácame sus medias. Y Stata te saca las medias. Y cuando Stata te saque la media, las medias de estas 50 observaciones, o perdón, 50 muestras de 40 observaciones, lo que vas a tener por la ley, por ley de los grandes números y por el teorema central, se va a parecer a tu distribución poblacional. Es lo mismo que decíamos, ¿no es cierto? Cuando estábamos tratando con una muestra, cuando creíamos que nuestra variable tendía a la normal. Es exactamente la misma idea, ¿no? Estamos aplicando los dos conceptos, pero yo sé que la función generadora aquí es la función generadora, la función poblacional es lo que habíamos definido en el stata, ¿no?
Y es igual a 2 más seno de x más 0.25 por la normal. Yo sé que esa es mi función generadora, no es una normal. Cuando ya haga un remuestreo varias veces, ¿no? Un remuestreo 50 veces haga las muestras y les pida sus medias a las 50, me va a graficar exactamente este kernel, o perdón, esta función. Entonces, esta función evidentemente no es para nada normal. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí está en rojo una normal, la densidad de una normal, y aquí está el estimado, la función estimada de densidad kernel en azul. Pueden ver que tiene como dos modas, diría yo. Dos modas y tiene una caída, ¿no? Tiene un valle entre las dos. Eh, Ahora bien, esta estimación kernel es igual un tema bastante complejo, porque no hay solo una forma de hacer esta curva, ¿no? De hacer que este histograma te muestre esta curva. Hay varios métodos de kernel. De hecho, hay varias funciones de kernel. Las tres principales, creo yo, son estas de Epanechnikov, la rectangular y la gaussiana, ¿no? Son tres métodos distintos para hacer esta curva, ¿no? Y aquí en este gráfico ustedes pueden ver, aquí en este gráfico ustedes pueden ver, ¿no? Cómo los tres métodos diferentes de estimación de función de densidad kernel varían, ¿no? Sugerencia, quédense con Epanechnikov. Esa es la que Stata tiene por defecto y esa es la que se sugiere, ¿no? Al menos la gente que está especializada en esta materia, lo que sugieren ellos es haga las estimaciones de kernel, encuentre estas curvas de kernel, de densidad de kernel, utilizando el método de Epanechnikov. Y aquí está en rojo. Si usas la rectangular, bueno, parece un poco más sobreestimada. Y si usas la gaussiana parece que se aproxima bastante a panel. Am, Básicamente eso. Lo siguiente que podemos ver es, claro, aquí ya bien. Quedémonos con Panechnikov para el método de estimación de kernel, para encontrar la función de densidad de kernel. Pero hay otro tema que también tenemos que tener en cuenta cuando estemos buscando esta función de densidad de kernel. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la elección del bandwidth o del ancho de banda, ¿no? Lo que les decía, este es el ancho de banda, ¿no? Aquí nosotros estamos diciendo de 1 a 1.5, más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos, como dice aquí, de 1 parece uniforme, si nosotros nos damos un ancho de banda de 0.5, se parece más a lo que está estimando el kernel. Y si ponemos 0.25, es demasiado, ¿no? Es muchas subidas y bajadas, muchos saltos. Es como si estuviéramos caracterizando en exceso la variable y realmente no sabemos si eso vale la pena, ¿no? Es mucho trabajo, tal vez por nada, porque al final de cuentas, no olviden, ¿no? Como los estadísticos y los econometristas están buscando resumir la información a presentarse. Entonces, el ancho de banda es muy importante y déjenselo a Stata. Stata ya tiene un método que está coordinado con el Epanechnikov y él les va a dar automáticamente. Pero también pueden jugar con cuál sería el ancho de banda de la función de kernel que creo yo que funciona. Entonces, aquí hay tres ejemplos distintos, ¿no? Aquí le pusimos 0.21 en azul, ese era el óptimo. Ahora puede ser un ancho de banda de 0.10, que es más, está caracterizando muchísimo más la variable. También podría ser, se podría trabajar con ello.
o puede ser un ancho de banda de 0,80, ¿no? Y ya está pareciendo incluso una normal, pero nosotros sabemos que esto no es una normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos el histograma y a ningún lado hay una normal. Entonces, dejemos el ancho de banda también stata, dejemos el método del kernel stata. Por defecto nos va a arrojar buenos resultados. Bueno, aquí están las reglas. Si escoges un ancho de banda estrecho, como el 0,10, ¿no? Entonces producimos un subsuavizado, ¿no? Tiene muchos saltos. Se dice que está de Rasmute o que presenta muchos saltos. Los saltos están presentes en la muestra, sí, estamos viendo, pero tal vez no estén presentes en la población, ¿no? Eh, lo siguiente, si escoges un ancho de banda demasiado ancho, entonces producimos un sobresuavizado, ¿no? Aquí ya este rojo se está confundiendo incluso, yo diría, con una cuasi normal o algo por el estilo, pero nosotros sabemos que no es normal para nada. Y lo cual significa pérdida de características importantes de la función de densidad. Hagamos estas estimaciones kernel en el estatua. Entonces, tenemos aquí algunos gráficos. Bueno, tenemos los mismos gráficos en realidad. Aquí. Entonces, para estimar la función de densidad kernel de una variable, el comando es kdensity. Aquí yo le puse, bueno, de la variable y, de la oferta laboral. Y además le estoy pidiendo, dibújame una curva normal, porque quiero comparar, ¿no? Quiero comparar si la distribución de densidad variable y se te da a una función de densidad teórica normal. Y este es el resultado. La normal teórica está en rojo y nuestra función estimada de densidad kernel en azul. Bueno, claramente no es la variable con la que estamos trabajando, no sigue una distribución normal. De hecho, hemos descubierto esta forma, que tal vez tiene un nombre, pero no lo sé, pero vamos a llamarle, como decíamos, la función Juan. Ah, podemos también ver ah, aquí exactamente qué está graficando. Bueno, estamos viendo, ¿no? Cómo la función de densidad de kernel está mapeando el histograma. Entonces, si se fijan, está representando relativamente bien lo que dice el histograma, ¿no? No es exactamente preciso, no es que va a subir esta curva roja, no es que se va a mover exactamente encima del histograma que estamos viendo para nuestra variable. Pero es una buena representación, ¿no? Estamos en estadística, es lo más aproximado posible y con el menor grado de error posible. Mm, El siguiente gráfico es para mostrar la función de densidad kernel según distintos tipos de funciones. Lo que les decía, ¿no? Está la Panevchnikov, está el kernel rectangular y había un kernel más. Ah, perdón, y aquí está la gaussiana, ¿no? Ahora, no sé si todos son muy buenos o expertos en Stata. Solo para recordar, ¿no? Yo puedo hacer múltiples gráficos en Stata con el comando two-way, ¿no? Primero le estoy diciendo, grafícame una función de densidad según Epanechnikov, ¿no? Y bueno, ponme en la leyenda la etiqueta de Epanechnikov para que me identifique, ¿no? Esta es su curva, que sea en color rojo y que sea
relativamente gruesa, diría. Y bueno, luego le digo, con estos dos símbolos, ¿no? No son slash, ¿no? Con estos dos símbolos, que sale con al 164 para quienes quieran. Yo le digo, bueno, a partir de esta parte, sobre el mismo gráfico, hazme otro gráfico. La función de densidad de Y, pero por el método rectangular. Y lo mismo, ¿no? Etiqueta rectangular, que sea punteada, que el patrón de la línea sea punteado, que sea relativamente grueso y que sea en color verde oscuro. Luego le digo, con estos tres puedo bajar, ¿no? Una línea en Stata. O si no tuviera estos tres, tendría que subirlo y se hace muy largo, ¿no? Entonces, para poder trabajar de una manera un poco, creo yo, visualmente más ordenada, mejor llevar abajo cada una de las funciones de densidad. Yo puedo hacer esto. Oh, disculpas. Y ahora sí. Entonces tengo aquí la primera, tengo la segunda y tengo la tercera, que va a ser una gaussiana, que va a ser en color dark, navy. No sé exactamente cómo se traduce. Ah, y vale, corremos. Y ahí están, ¿no? Las tres funciones de densidad, la Pavlechnikov está en rojo, la rectangular en líneas punteadas verde oscuro y la gaussiana en azul. Y como veíamos, ¿no? La gaussiana está siguiendo muy de cerca la Pavlechnikov, pero se sugiere utilizar la primera, la que está en rojo. Lo siguiente, vamos a ver vamos a mostrar la elección de distintos bandwidths en una función de kernel. Entonces, aquí está un ancho de banda de 0.21, de 0.80 y de 0.10. Exactamente. Ah, básicamente, eso es lo que tenía preparado para la sección de la estimación de densidad de kernel. Aquí, solamente algunos recordatorios. Nosotros hacemos trabajo de ir viendo cuál es la función de densidad de probabilidad de una variable. ¿Por qué? No estamos completamente seguros de que esa variable se distribuya de forma normal. No estamos seguros. Muchas de las variables en economía, y en realidad creo yo la mayoría, no siguen una distribución normal, al menos no cuando tú la analizas de forma univariada. Ahora bien, cuando tú haces una regresión lineal múltiple por MCO, entre, digamos, la variable y unas 5, 10, 12, 15 explicativas, ¿no? 15 variables independientes, digamos, o explicativas, lo que obtienes como residuo, eso es lo que tenemos que testear, si sigue o no sigue una distribución normal. Porque muchas veces puede ser que la variable dependiente no siga una distribución normal, pero todas las explicativas estén muy cerca a una normal. Y la combinación lineal en la regresión lineal múltiple, y en realidad ocurre muchas veces, que te dé una normal. Y por eso es que preferimos trabajar con econometría paramétrica, porque más o menos estamos diciendo todo el conjunto de variables que yo estoy utilizando en el modelo de regresión lineal, de forma separada, no siguen una normal, es obvio, pero la combinación lineal de estas, dentro de una regresión lineal múltiple, sí sigue, no su término de error, quiero decir, sí sigue una distribución normal. Por tanto, la inferencia que yo estoy realizando es relativamente confiable. Será insesgado, será consistente, tal vez sea eficiente, ¿no? Si no hay heteroscedesticidad, etc.
¿Puedo decir yo que hay endogeneidad o no? Depende si estás haciendo un experimento, si estás haciendo evaluación de impacto, si estás utilizando mínimamente un método de evaluación de impacto y están bien cumplidos los supuestos, puede ser, pero generalmente las estimaciones que no siguen metodología de evaluación de impacto, entonces eh, no cumplen, ¿no? El supuesto de endogeneidad, pero bueno, es otro tema. Ah, pero siempre vayamos viendo, siempre hagamos este análisis de kernel. Entonces, uno, sobre la variable dependiente, porque esa es como la que manda dentro de una regresión. Y dos, si hacemos ya la regresión, ¿no? Asegurémonos de que el término de error siga o no una distribución normal. Si no sigue una distribución normal, bueno, ya rompiste eh, lo que son los supuestos de las estimaciones paramétricas. Necesitarás otra técnica. Aunque no siempre, ¿no? Porque puede ser que hayas roto puede ser que hayas roto la distribución o que hayas violado la distribución, el supuesto de distribución mal, porque tengas pocos datos, etcétera, ¿no? Principalmente porque tienes pocos datos. Pero bueno, si tú ya ves, si quieres ser muy preciso, si quieres hacer, al menos si quieres que tu modelo sea predictivo, entonces, si tú ves que tu término de error no sigue una distribución normal, entonces, bueno, tendrás que cambiar de metodología, tendrás que pasarte a los no paramétricos. Esa es la sugerencia. Y ahora vamos a ver bien a qué se debe. No sé si tienen algunas preguntas, algunas dudas, no sé, respecto al estato, respecto a la parte de la intuición teórica. Si no, continuamos. Adelante. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, hacemos en este kernel, ¿no? Lo primero. Lo primero es recordar que todos los datos que nosotros estamos observando son muestras, ¿no? Incluso tengas tú el dato poblacional, no tengas el censo, sigue siendo una muestra, porque va variando de año en año, ¿no? Va, va incrementándose el número de habitantes y lo que estás obteniendo, ¿no? Los individuos también van variando. Bueno, más allá de eso. Siempre nosotros tenemos muestras, casi nunca conocemos la forma funcional de la población, ¿no? La función generadora de los datos. En este caso, en este ejemplo, yo sé cuál es la función generadora de los datos. Es y igual a 2 más seno de x más 0,25 por r normal. Desde ese momento, la variable no va a seguir una distribución normal, ¿no? Y si no sigue una distribución normal, más que probable que no pueda aplicar la metodología de econometría paramétrica, ¿no? Entonces, eso por una parte. Aquí yo ya sé qué es, cuál es la función generadora de datos. No, no es normal. Pero incluso si no supiera, yo puedo sospechar que el salario no se distribuye de una forma normal, no se distribuye en forma de campana. Puedo decir, no, sabes, yo he visto muchas muestras de datos del INE, cada año van sacando sus muestras y casi nunca veo una campana. ¿Cuál será esa función generadora de los datos? No es una campana. O sea, que yo no puedo hacer inferencia estadística a partir de una distribución normal. Necesito conocer cuál es la forma. Lo que te hace kernel es descubrir cuál es esa forma funcional de la distribución de densidad de los datos, ¿no? Te dice kernel es de esta forma. No es en forma de campana como tú creías, ¿no? Y aquí una aplicación, buena pregunta. Aquí hagamos una.
Ah, aquí hagamos una breve aplicación. Por ejemplo, si yo supongo que el salario se distribuye de forma normal, ya. Si yo supongo que el salario se distribuye, o perdón, las horas por día se distribuyen de forma normal, ¿yo qué diría? Que una persona que gana, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a una persona que gana que trabaja 2 horas al día en la muestra en la que estoy trabajando? ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra donde yo estoy trabajando encuentre una persona que gana $2 de salario al día? ¿No? Si yo creo que es una normal, diré, la probabilidad es 0,58. Hay 58% de probabilidad de que yo encuentre una persona dentro de tu muestra que gane un salario o perdón, que trabaje 2 horas al día. En cambio, con una kernel, como nos ha descubierto cuál es la forma funcional de la muestra, tú dirás, ¿no? ¿Sabes qué? Tú estás equivocado, no va a ganar, no hay una probabilidad del 58% en mi muestra de que encuentres a alguien con 2 horas al día, debe ser menos. Según la kernel es 40. Hay 40% de probabilidad de encontrar una persona que gana un salario de o perdón, que trabaja 2 horas al día dentro de la muestra con la que estás trabajando. Entonces, la normal está sobreestimando esa probabilidad. La kernel debe estar muy cerca de lo que es la verdad. Y la verdad estaba en el histograma que, no sé dónde está. Entonces, eso es lo que te hace la función de densidad de kernel. Te va a decir, ¿no? Exactamente cuál es la probabilidad de encontrar o cuál es la probabilidad de ocurrencia de encontrar diferentes observaciones con estas horas por día. Ahora, en los extremos funciona bien esta kernel y la normal, no siempre. En este otro extremo derecho, por ejemplo, la normal va a sobreestimar y la kernel, ¿no? Te mostrará más o menos lo que es lo más aproximado a la función poblacional. No sé si se entiende esa idea o necesito o algo más, si alguien más tiene alguna otra duda. Adelante. La kernel, exactamente, es para conocer cuál es la forma de la distribución de la muestra con la que estamos trabajando. Y principalmente es para saber la probabilidad de nuestras observaciones, ¿no? Abajo de esta kernel, igual que en una normal, suma 1. Vale. Entonces, la clave es aquí descubrir, ¿no? Nuestra variable dependiente, cómo se va a comportar, ¿no? Si es normal, adelante. Econometría paramétrica, mínimos cuadrados ordinarios, está bien. Si no es normal, puede ser Poisson, ¿no es cierto? Poisson puede ser log lineal, etcétera, pero son formas funcionales que yo conozco. Y además son formas funcionales para las que yo conozco qué modelo econométrico se tiene que estimar. Para esta forma funcional en azul, para esta función estimada de densidad de kernel que está en azul, yo la verdad no creo que haya habido un estadístico que haya descubierto y te haya dicho, no, mira, Carlos, para esta forma funcional, su media se calcula de esta forma, su desviación estándar de esta forma, porque es muy distinto, ¿no? Del promedio lineal que estamos acostumbrados, x y sobre n. Aquí eso no sirve, aquí tal vez hay que ponderar, ¿no? No, y kernel te dice eso. Entonces, kernel te dice, mira, hay varias formas funcionales que tienen su econometría, sus modelos econométricos, para los cuales se los han calculado sus promedios, sus desviaciones estándar, ¿no? Se conoce y sabemos cómo es su media y su desviación estándar o su error estándar porque conocemos cómo es la curva. Pero cuando trabajamos con otras variables que se distribuyen como esta azul,
las horas por día distribuidas como esta azul, entonces, ¿sabe? Para eso yo no voy a hacer un trabajo de descubrir cuál es la media de esto. Tampoco voy a hacer un trabajo para descubrirte cuál es la desviación estándar. Seguramente se podría, pero debe tomar muchísimo tiempo y no debe ser muy aplicable. Entonces, con kernel descubramos cuál es la forma funcional de nuestra variable. Y si no es normal, y si no es ninguna forma que nosotros conocemos, entonces vayámonos a trabajar con la econometría no paramétrica. Ahora bien, ahora vamos a ver, yo creo, de forma más intuitiva. Aquí está un ejemplo. Entonces, aquí lo que quiero que veamos es cómo varía las horas trabajadas al día cuando varían los salarios, ¿no? O cómo afectan los salarios a las horas trabajadas. La variable dependiente, las horas trabajadas, la variable explicativa, los salarios. Um, um, bueno, tenemos un conjunto de datos, que nosotros sabemos que son 200 observaciones las que hemos generado. Nosotros sabemos la forma funcional de Y, sabemos la forma funcional de X, Y no se olviden, horas trabajadas al día, X, salario. Uh, bueno, lo que podemos hacer es correr una regresión, horas por día en función de salarios. Y aquí está, ¿no? Salarios, ahí este es su coeficiente de regresión, 0.19, 0.17, ¿no? Entonces aquí tú dirías, si yo incremento en un salario, el ejercicio está pensado en dólares. Si yo incremento en $1 el salario, entonces las horas trabajadas por día incrementarán en 0.17, ¿no es cierto? O haciendo algo de relación, 10 segundos o 10 minutos, ¿no? Entonces, solo para repetir, si yo incremento, aquí estoy corriendo una regresión lineal por MCO, por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entre horas trabajadas por día y salarios. Este es el beta, el coeficiente de regresión. Si yo incremento en $1 el salario, las horas trabajadas por día incrementarán en 0.17 horas o 10 minutos, ¿no? El 17% de una hora viene a ser casi 10 minutos. ¿Qué es eso? Y tú dirás, oh, bueno, está bien, parece razonable. Por lo menos no me has dicho que aumentando $1 ahora la gente se va a poner a trabajar 20 horas, ni tampoco me estás diciendo que aumentando $1 ahora la gente va a aumentar su trabajo en 2 segundos o 5 segundos o 10 segundos. Parece que tu ejercicio es relativamente razonable, me parece interesante, me parece creíble. Hasta que tú ves la gráfica, tú ves la relación entre las horas trabajadas y el salario, ¿no? Aquí están los puntos. Estas son las observaciones que tenemos, son las 200 observaciones que tenemos. Y resulta que parece parece una función cuadrática, ¿no es cierto? Pero tú has estimado un MCO lineal. O sea, tú has estimado esta recta. Mm. Ah, y claro, alguien dirá, o sea, ¿por qué, por qué estás diciendo que una persona que va a ganar 9 de salario hacia el mismo nivel que una persona que va a ganar lo mismo que el promedio? Obviamente va a ganar menos, ¿no? O una que está con 10 horas, ¿no? Aquí están los de 10 horas, estas son las observaciones. Una persona que está trabajando, o perdón, que está con un salario de 10 por hora, ¿no? Tiende a tener
según la gráfica, tiende a tener menos horas trabajadas. Y lo mismo al otro extremo, ¿no? Las personas que están entre 5 y 7, parece que a medida que vas aumentando el salario, va incrementando también, ¿no? Las horas trabajadas. Hasta que llega un punto máximo entre 8, digamos. Sí, digamos que en 8. Y la gente ya comienza más bien a reducir. A medida que va aumentando las horas, o perdón, el salario, va disminuyendo las horas trabajadas. Entonces, no me puedes decir que es el mismo valor de 0,17 que has encontrado en tu regresión para todos, ¿no? Tu promedio está mal, tu promedio es pésimo, es un promedio demasiado sesgado. Está sesgando está sobreestimando para la gente que está de 8 a 10 y está subestimando para la gente que está ganando un salario entre 5 y 8. Entonces, necesitas hacer otro tipo de ajuste de regresión. O sea, una lineal no nos sirve. Simplemente nos está dando un promedio de 0,17 que supuestamente se repite desde el principio hasta el final. Entonces, eso no es, ¿no? Ese no es el promedio correcto. Aquí claramente vemos que hay una forma cuadrática. Ah, en este caso, obviamente OLS siempre nos va a dar un buen ajuste lineal, de eso se trata, ¿no? Pero en este caso, claramente la relación es en forma de U invertida, ¿no? Es como una B. Ah, a simple vista, la pendiente es positiva para salarios entre 5 y $8 y negativa para salarios entre 8 y 10. Yo les pregunto, ¿por qué creen que los salarios a partir de $8 por hora dan lugar a que las horas trabajadas vayan disminuyendo? ¿Por qué a partir de ese punto va disminuyendo? Exactamente. Entonces hay un efecto ingreso, ¿no es cierto? Quería justamente, de eso se trataba este ejercicio de modelar el efecto ingreso. Entonces la gente ya una vez dice, bueno, yo ya soy más rico, ¿para qué? No me satisface ya trabajar 1 hora más y ganar más, total. Quiero disfrutar de mi ocio, ¿no? Entonces van empezando a pagar su ocio, hay un efecto ingreso, se dice, se sienten más ricas y como se sienten más ricas, tienden a trabajar menos y a incrementar el ocio. Bien. Entonces, lo que podemos hacer con un OLS o sí, con un MCO, perdón. Lo que podemos hacer con un MCO es modelar las dos pendientes, ¿no es cierto? Podemos decir, bueno, córreme una OLS desde 5 hasta 8 y en 8 hazme el cambio. De 8 a 10 vamos a crear una interacción, una variable de interacción. Primero creamos una dicotómica, ¿no? A la cual le voy a llamar salarios altos. Salarios altos, que es una variable dicotómica, va a tomar el valor de 1 cuando la observación esté entre 8 y 10 y va a tomar el valor de 0 cuando la observación esté entre 5 y 8. Perfecto. Incluyo eso en el modelo, ¿no? Ahora mi regresión será horas trabajadas en función de salarios, en función de esta variable dicotómica de salario alto y en función de la interacción entre salario y salario alto para modelar justamente esta otra pendiente, ¿no? Entonces, y podemos leer igual que antes, ¿no? A medida que incrementamos el salario en $1, las horas trabajadas aumentan en 0,81, que vendría a ser como
como 50 minutos, ¿no es cierto? O sí, vendría a ser como unos 30 minutos. Bueno, pueden hacerlo la relación, pero viene a aumentar, hay una pendiente creciente. Y lo siguiente que podemos hacer es ver esta interacción. ¿Cuánto vale esta parte? ¿Cuál es la pendiente de la segunda mitad? Y esa pendiente es menos 1,59. Entonces, a medida que incrementa $1 el salario, reducirá. Ahora, claro, aquí hay que todavía calcular, güey, esta variable salario menos el término de interacción. Y ahí tendrán la pendiente, que seguramente va a ser un 0,70 más o menos. Esa va a ser la pendiente, 0,70. A medida que yo incremento en $1 el salario, en la parte de los que tienen salario alto, va a disminuir las horas ofertadas en 0,60, digamos, sí, 60. Y entonces sí han podido ustedes con un MCO capturar esta otra parte de la relación. Y ahí sí te diría, sí, está bien, estás estimando una función, está bien ajustado tu modelo a lo que más o menos la realidad nos está diciendo. Está bien, en promedio está bien. Podemos hacerlo más complicado incluso y decir, ¿sabes? Yo creo que entre 5 y 6 hay una pendiente. Yo creo que 6,1 y 7 hay otra pendiente. Entre 7,1 y 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces tendré que crear una, dos, tres, cuatro, cinco términos de interacción, ¿no? Tendré que crear cinco términos, primero cinco variables dicotómicas, y luego cada una de estas cinco multiplicarlas por el salario y quitarle luego la constante para que tenga las pendientes de cada una de los términos de interacción, ¿no? Puedes hacer eso, pero puedes hacer eso siempre y cuando tú conozcas en qué puntos se está viendo la inflación, ¿no? Si tú no conoces, si tú no supieras que a partir de $8 en el salario está habiendo esta caída y vieras muchísimo más datos, ¿no? Por todo lado, datos, 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 que te están confundiendo, es mucho, mucho más difícil saber en qué punto la variable se está partiendo en dos, digamos, está dándose lugar a esta relación cuadrática. Aquí es fácil. En este otro ejercicio va de abajo también, ¿no? Voy de 5 a 6, voy de 6 a 7, voy de 7 a 8, etc. Más bien, pero no siempre sucede. A veces tienes muchísimos datos y estás totalmente confundido. No sabes esta relación bivariada, no sabes cuál es la forma funcional de esta relación bivariada. Am, y cuando no sabes cuál es la forma funcional de esta relación bivariada, lo que tú corres es una regresión no paramétrica. Entonces, en las regresiones no paramétricas, eh, lo que vamos a hacer son estimaciones. Hay dos tipos de regresiones no paramétricas que maneja STAT en primer lugar. Hay dos métodos, quiero decir, porque hay muchísimos más. Son una inmensidad. O sea, y para cada tipo de dato, ya sea de panel o de serie de tiempo, va a cambiar el método. Y va a cambiar incluso de acuerdo a sus características, ¿no? Si hay un quiebre estructural, ya habrá un método. Si hay heteroceasticidad, habrá otro método. Si cree importante la correlación serial, habrá otro método, etcétera. Habrá un montón. Pero los dos más utilizados y que te pueden modelar muchas de estas características son la regresión no paramétrica de kernel y la regresión no paramétrica en series. Lo que vamos a ver más adelante es la regresión no paramétrica de kernel.
Bueno, vamos a ver los comandos para aplicar este tipo de regresión. La de series ah, es, es, tiene la misma idea, pero si alguien está más interesado, lo puede revisar en el material que está en la bibliografía. Bien, entonces, una regresión paramétrica de kernel va a estimar, am, va a estimar las regresiones de forma local. ¿Y qué quiere decir estimar las regresiones de forma local? Quiere decir que yo voy a encontrar pendientes, por decir algo, para esta sección, ¿no? Entonces yo voy a hacer estimaciones, voy a dividir esto, el conjunto de datos, en muchos bins, igual que con el histograma. Voy a tener muchos anchos de banda. Muchísimos, ¿no? Yo aquí vamos a suponer que cada uno de estos anchos de banda son lo mismo, ¿vale? Son exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo hago es primero un punto. Le doy un punto XO, que es el punto en el cual yo quiero evaluar, y le digo, ¿no? Sube y digamos que está aquí. Entonces yo le digo, bueno, el ancho de banda que sea de 0.5, por decir algo. Entonces, todos los valores que están entre 5.5, mala idea, entre 5 y 5.5, con todos estos valores que están aquí, tú hazme una regresión, ¿no? Hazme una regresión y luego puntéame su media. Por decir algo, su media está aquí. Puntéame su media. Luego le dices, bueno, de 5.1, hazme este procedimiento pasado 0.01. Ahora hazme en 5.01 hasta 5.6, ¿no? Y te encontrará y te hará otra regresión y armará otro punto. Ahora le dices de 5.2 hasta 5.7 y te hará otro punto. De 5.3 hasta 5.8 y te hará otro. Y así te hará un montón harás este procedimiento muchísimas veces y obtendrás al final esta, esta curva que ya es la regresión de kernel. Esta es la regresión no paramétrica de kernel. Este es el resultado para una regresión bivariada. Ahora, ¿en qué estamos interesados cuando estimamos regresiones no paramétricas? Estamos ya tan interesados en lo que veíamos en la paramétrica, ¿no? De decir, la pendiente de toda la recta es 0.17. Se cumple al final, se cumple al principio, se cumple al medio, se cumple una desviación estándar del promedio, adelante, una atrás. Para todos es lo mismo. Bueno, tú ya sabes que no es cierto, ¿no? Tienes esta forma funcional cuadrática. Y la regresión de kernel justamente te ha estimado esta regresión lineal cuadrática. Y ahora la forma de interpretar esta regresión es la siguiente, simplemente dices, ¿no? ¿Cuánto será el salario para una persona perdón, si una persona tiene un salario de de $6 por hora, ¿cuánto cuánto serán las horas trabajadas? Y las horas trabajadas serán 2.8, por decir algo. Uy, soy malazo con esto. Digamos que es 2.8, ¿no? Cuando esté en 7, ¿cuánto será el salario? Para 7 será 3.5. Oh, perdón, las horas trabajadas para un salario de 7 será 3.5. Si el salario es de 9, ¿cuánto será las horas trabajadas?
2.2. ¿No? Interesante, ¿no es cierto? Ya podemos nosotros tener algo de información al respecto de todo el conjunto de la relación bivariada de estas variables. Podemos hacer otras cosas más interesantes. En cuanto, podemos preguntarnos otras cosas más interesantes. En cuanto variará las horas trabajadas si yo paso de un salario de 9 a 10, ¿no? Paso de 9 a 10. Me voy aquí y me voy a 9. ¿Cuánto será pasar de 9 a 10? ¿Cuánto sería en porcentajes pasar de 9 a 10? Si alguien lo puede calcular, ¿cuál sería esa tasa de crecimiento? 10 menos 9 entre 9 sería 11%, ¿no? Podría preguntarte qué pasa si incrementas el salario en 11% a partir de a partir de un salario de 9, ¿no? Eso implicaría pasar de 9 a 10 de salario. ¿Qué va a pasar con, oh, perdón, sí, qué va a pasar con las horas trabajadas? Van a disminuir, ¿no es cierto? De 2 a 1 punto algo, digamos que es 1.3. 2 menos 1.3 entre 1.3. Será, ¿cuánto? 53% más o menos, ¿no? Entonces, incrementar el salario en $1 cuando tú te encuentras ganando un salario de 9 va a dar lugar a que la oferta laboral para esta gente reduzca en 53%, o lo que es lo mismo, va a dar lugar a que la oferta laboral reduzca de 2 a 1.3 para las personas que están en el rango de 9, pasando de 9 a 10 de salario, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir interpretando ya las regresiones no paramétricas. Aquí ya no nos interesa el coeficiente de regresión lineal promedio que calculamos con MCO y que sería lo mismo, ¿no? Si es un MCO, te va a decir, ¿qué pasa si pasas de 5 a 6? Ah, entonces el salario incrementará 0.17, dirás. ¿Y qué pasa si pasas de 7 a 8? Lo mismo, vas a incrementar 0.17. Y si pasas de 9 a 10, lo mismo, vas a incrementar 0.17. Y tú dices, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, para este tipo de relaciones, cuando tú ya ves que hay una curva, un cubo, un- otro tipo otro tipo de comportamiento en los datos que no es lineal, entonces una regresión no paramétrica al estilo kernel es lo más apropiado. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien quiere hacer la interpretación, tal vez? Así, ya grabado. Adelante. Disculpa, tengo una duda. ¿Y no estaría sesgado este método por los valores atípicos en cada segmento que estaría sacando? Muy buena pregunta. Hmm, En realidad, este método, y eso está en la última diapositiva, la parte de las limitaciones del método. ¿Cuál es el problema? Es muy, muy buena pregunta. Adelante. Sí, bastante, pero el problema está aquí. El problema está en los extremos, ¿no? En los extremos tú tienes muy pocos datos.
Y bueno, aquí está bien ajustado, pero podría haber habido datos que arriba, ¿no es cierto? Y seguramente esto hubiera venido más arriba, hubieran sido fuertemente influenciados por los extremos. Evidentemente, en los dos extremos, tanto en el, digamos, que en el extremo la estimación de kernel no va a funcionar muy bien. No va a tener la misma eficiencia, es decir, el grado de error no va a ser mínimo comparado a una estimación, por ejemplo, en estas secciones que estoy dibujando, ¿no? Donde está concentrada una mayor cantidad de datos. Um, pero bueno, esa es una limitación del método de kernel, pero a menos realmente que tú estés muy, muy preocupado por conocer qué está sucediendo en los extremos, claro, ahí, claro, tendrías problemas, ¿no? O estás sobreestimando o estás subestimando. En un gráfico, bueno, en una regresión bivariada, va a ser fácil darte cuenta, ¿no? Ah, mi kernel está subestimando o está sobreestimando, te darás cuenta. Ahora, una regresión no paramétrica multivariada, ¿no? Ahí ya es muy, muy, muy difícil, es muy confuso, ¿no? Ahí ya no vas a poder darte cuenta. Y, bueno, se aclara esa salvedad, esa debilidad del método en el documento de investigación, pero bueno, es, yo creo que si puedes explicar toda esta masa de datos, estás explicando, ¿no? Por lo menos ya el 95% de lo que está pasando lo que está pasando en la relación entre estas dos variables. Perderemos un 5%, ¿no? O 2,5 por lado, pero bueno, son errores que hay que asumirlos. Y eso, creo que quería hacer pregunta, Adrián, dale. Adelante. Sí, sí, es casi la misma idea que una cuantílica o una decílica, es casi la misma idea. La diferencia es que en las no paramétricas, bueno, hay muchos métodos. El de kernel realmente está basado en vecinos más cercanos, ¿no? Entonces hará una regresión ahí, digamos, ¿no? Entre estos dos. Pero hay otros métodos de regresión no paramétricas, como el de series, que te permiten ya modelar otras formas funcionales aquí adentro. Me parece que es un poco más complejo. Realmente yo no lo he visto, lo que sí vi es que, pero sí hay. Aquí adentro, en lugar de darte puntitos, ya estás tú formando, ¿no? Polinomios, etcétera. Es, pero sí es casi la misma idea. A ver, si hay alguien más, Yo tenía una duda más. adelante. Ya, No. bueno, ya que hemos visto esta limitante, ay, estaba bonito con la diapositiva. Ujú, Ya, ya que hemos visto esta limitante que tiene el kernel en los extremos, ujú. esto no afectaría para, bueno, para cuestiones de proyección. Ujú. Sí, sí, afectaría bastante. Sobre todo si estás trabajando en series de tiempo, ¿no? Exacto. Mm, sí afecta bastante. Sí, o sea, no solo en series de tiempo, también en datos de corte transversal. Sí está fuertemente afectado en temas de proyección. Pero, claro, o Solo sea, en siempre extremos. tienes que poder, como te digo, ¿no? O sea, te olvidas de los extremos, asumimos que la pérdida es mínima, ah, y está bien. Pero a ver, ¿qué pasa si en los extremos yo tengo un montón de datos? El kernel corre súper bien y puedo hacer incluso la predicción para adelante. Ah, depende, ¿no? Qué cantidad de datos hay a los extremos. De eso va a depender qué tan bueno o malo sea tu kernel trabajando para estimar y hacer predicción en los extremos. Si no, bueno, esa es una limitante. No,
No conozco otro método, tal vez, no conozco, prefiero no meter, ni decir lo que creía, pero esa es la limitante, creo yo. ¿No? Dale, gracias. No hay por qué, pero vamos, no nos desanimemos, que un kernel sí nos va a ayudar a por lo menos trabajar con un 90% de los datos, ¿no? Eso habría que probar cuántos datos están en las observaciones, cuántos datos se han creado, cuántos datos están trabajando en el último bin o en el último ancho de banda, ¿no? Habría que ver eso. Y claro, aclararlo, no sé si ponerlo en una nota al pie, mejor sería una nota directa en el trabajo, debajo de la regresión, ¿no? Estimé este kernel con 500 observaciones, pero en los bins que están en los extremos, solamente habían 5 observaciones en el último y 10 al principio. Y bueno, no es, creo yo, para la ciencia ser extremadamente precisos cuando estamos haciendo estadística. Ya está. Vale, entonces, más de aproximar estas relaciones bivariadas. La que hemos visto, si no me equivoco, era un polinomio local, este gráfico, ya del método de polinomios locales, pero hay otros que están disponibles en Stata, son comandos, en realidad no sé cuáles son los métodos exactos que están trabajando detrás de estos comandos. Uno es fpfit y el otro es lowes. Los pueden revisar, está en Stata. La principal diferencia está entre los métodos, la principal diferencia entre los métodos está en los valores extremos, justamente de ello estamos hablando, ah, con salarios cercanos a 5, que es el comienzo, o a 10. No hay muchos puntos de datos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que fijarnos cuántos datos hay y poner, ¿no? Como una pequeña nota después de un gráfico de estos. Bueno, en el extremo tanto, había tantos datos, en el otro extremo tantos, y un bin en promedio, un ancho de banda está conteniendo en promedio 300 observaciones, y mis dos extremos máximo tiene 20. No confías en mis extremos, en otras palabras. Ah, pero bueno, cada uno pondera de diferente forma. Pero si se fijan, para nuestros datos simulados, para nuestros 200 datos simulados, están trabajando relativamente bien. Poly está un poco más sobreestimando. Y este FP-Fit Poly, que es este verde, está subestimando un poco más. Uh, Buena Stata nos permite hacer igual los intervalos de confianza, muy, muy útiles porque necesitamos saber, igual que en las regresiones lineales por MCO o por cualquiera de los otros métodos paramétricos, necesitamos saber cuánto es el error estándar, ¿cierto? Porque más allá de dos errores estándar, cualquier cosa que nosotros digamos ya viene a ser estadísticamente no significativo. Entonces, Stata ya te permite hacer los intervalos de confianza al 95%. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir cuál es, cuál es el salario, cuál es el salario, no, dado un salario de $7 la hora, dado un salario de $7 la hora, ¿cuál es en promedio las horas trabajadas? ¿No? Y vemos también el punto donde choca el intervalo de confianza y tú dirás con algo más de precisión, bueno, estará entre 2.5 y 2.7. Y si quieres un dato puntual, bueno, en promedio estará en 2.6.
Y bueno, ahí tienes los intervalos de confianza, bastante útiles. Aquí al final, los intervalos de confianza, si se dan cuenta, tienden a hacerse mucho más anchos. E intervalos de confianza más anchos quiere decir menor confianza en ese tipo de resultados, ¿no? Es decir, son resultados menos precisos, son resultados más sesgados. Tengo muchísima menos certeza de probabilidad de lo que va a ocurrir en estos extremos. Um, bueno, yo creo que hemos cubierto hasta los bivariados. Mañana continuamos con los, con los métodos con las regresiones no paramétricas multivariadas y vamos a desarrollar todos estos gráficos que están en las diapositivas en el software y después lo que nos queda para este curso, yo tengo entendido, que, tenemos que conversar sobre dos modelos más, ¿no es cierto? Los cuantílicos, las regresiones cuantílicas y las regresiones, en realidad no regresión, ¿no? La descomposición de Oaxaca-Blinder. Y si nos da tiempo, vemos lo que son los TOBIT. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte teórica, intuitiva. Creo que Perfecto. tengo una más. Adelante. Bueno, tú dijiste que el Stata por defecto nos saca un histograma con esta distribución de kernel, ¿no? Exacto. Ya, mi pregunta va más que todo a cómo opera el Stata, cómo define cuántos bins son apropiados, porque hemos visto que en función a la determinación de los bins podemos llegar a una distribución, bueno, seminormal. Entonces, o sea, ¿qué criterios están detrás de todo eso, más o menos, por favor? Uy, están muchísimos, muchísimos. O sea, está hasta el momento de estar corriendo, al momento de estar dándote esta función de densidad de kernel. Primero, que hay diferentes métodos para hacer esta estimación. Stata trabaja con Epanech-Nikov. Ese es un tipo de kernel, ese es un tipo de función de kernel. Aquí al final exactamente tenemos, me acuerdo, me imagino que es este manual. Ah, ¿cómo puedo quitar este lápiz? Ah, ahí va. Entonces, Stata trabaja con el Panechnikov, te hace un montón de simulaciones por detrás para determinar lo que es el kernel, el bin óptimo. Ah, y no, no es este. No, no es este, este es para las regresiones. Ujú, está. Ujú. Bueno, solo para los que tienen curiosidad, esta es la función de densidad para un estimador paramétrico, de hecho para uno que sigue una distribución normal. Esta misma fórmula tenemos también para las distribuciones que no siguen, para las distribuciones no paramétricas, para las que no conocemos cómo está funcionando una normal. Entonces es esta, ¿vale? Toda esta curva, esta función de densidad de kernel, viene de esta fórmula. Y esta fórmula es n, es el número de observaciones que tú tienes, h es el ancho de banda, xi va a ser una evaluación, así como les he mostrado el método de regresión local. Lo mismo va a hacer para la función de densidad de un histograma. Se va a dar un punto y va a decir, si hago si voy de -4 a -3,
¿cómo será el rectángulo? Ah, ya es así. Si voy de -3.9 a, no sé, al -3.1 será así. Y hace exactamente lo mismo. Aquí la clave es, como tú dices, ¿cómo calculo el ancho de banda, este h? Y ese h es, déjame ver, no sé dónde, aquí está. Ese ancho de banda es un montón de supuestos y es un montón de simulaciones sobre diferentes kernels. ah, no sé dónde están los kernels. Mm, lo busco más fácil, solo para mostrarles, con esto terminamos. Bueno, esto es lo que les decía, es la misma fórmula que estaba en la otra diapositiva. Esto es para sacar la función de densidad de kernel. Lo que queremos es ese h óptimo. ¿Ya? Bueno, esto es bueno, Wikipedia a lo mejor. Bueno, aquí hay un estimador basado en reglas empíricas, aquí hay otro estimador minimizando este rango intercuartílico. Hay muchísimas formas. Stata las va a contrastar todo. O sea, tú solo das clic y Stata ya está haciendo todo el trabajo que está por detrás, está contrastando diferentes metodologías y luego te va a decir, bueno, se ajusta mejor de esta forma. Y por lo general siempre gana Epanechnikov. Yo lo traigo para mañana porque quisiera mostrarles realmente que no hay solo una forma de kernel, hay muchas formas de kernel como las que vimos. Les dije, ¿no? Que hay un kernel rectangular, un kernel gaussiano, hay un kernel log normal, hay varios. Y está Epanechnikov, que es el que siempre gana, ¿vale? Yo lo dejo ahí, lo busco para mañana y les muestro exactamente. Dale, gracias. No, a ti, muy buenas preguntas. Lo busco. Gracias. Si todos estamos ya de acuerdo, no tenemos dudas, creo que por hoy la podemos dar por terminada la sesión. No sé si alguien más eh, quiere dar un comentario. No, ustedes, muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Buenas noches.